Increíble papá soltero conserje rescató a CEO de auto en llamas, lo que dijo después te sorprendió, Javier, un papá soltero de 35 años, limpiaba el vestíbulo del edificio donde trabajaba, meticuloso en cada detalle, como si el brillo de su esfuerzo pudiera iluminar el mundo de su hijo Samuel, un niño que llenaba su vida de risas y sueños. La dignidad ante su trabajo como conserje era un estandarte que él ondeaba con orgullo. Sin embargo, esa tarde, la rutina se rompió abruptamente. Un sonido tronador, una explosión, lo hizo mirar por la ventana. El corazón le dio un vuelco, frente al edificio, un auto lujoso ardería en llamas. La figura del CEO, conocido en el vecindario pero de trato distante, estaba atrapada dentro. La multitud se aglutinó, horrorizada, gritos de miedo resonaban, pero en medio de ese caos, algo en Javier se movió con una urgencia desesperada. Se sintió dividido entre el instinto de salvar y el pavor que atenazaba su pecho. ¿Qué pasaría si algo le ocurría a él? Samuel lo necesitaba. Pero la imagen de su hijo, con su risa inocente, lo impulsó hacia adelante, arriesgando su propia vida. Mientras corría, sus pensamientos eran un torbellino. El miedo lo hacía dudar, cuestionar su valentía. ¿Y si fallaba? ¿Y si su sacrificio no valía la pena? Pero en el fondo sabía que no podía mirar hacia otro lado. Un grito desgarrador del CEO lo despertó de su trance, ¡ayuda! Con cada segundo que pasaba, las llamas devoraban más el auto, y el reloj marcaba los momentos como un martillo en su cabeza. Cuando logró abrir la puerta y arrastrar al hombre a la seguridad, la multitud estalló en aplausos. ¿Era eso lo que se sentía al ser un héroe? Pero en su pecho, la mezcla de orgullo y temor era casi insoportable. Gracias, le dijo el CEO, con una vulnerabilidad que no esperaba. Esto es solo el comienzo, tengo un trabajo para ti. Las palabras lo paralizaron. Su vida dio un giro vertiginoso, como si un nuevo mundo se abriera ante él. Sin embargo, el camino hacia ese nuevo trabajo no era liso. A medida que comenzaba a laborar en la compañía del CEO, las miradas despectivas lo seguían. Sus colegas, con sus títulos académicos brillantes, lo menospreciaban. Muchos no podían ver más allá de su pasado como conserje. Los murmullos y las risas tras sus espaldas eran como cuchillos, cada uno apuñalando la esperanza que tardó tanto en cosechar. En ese entorno frío, la pregunta que lo atormentaba crecían, ¿valía más el reconocimiento que anhelaba o el profundo amor que sentía por su hijo? Mientras luchaba por encontrar su lugar, esa batalla interna se intensificaba. Respiraciones irregulares y la presión constante en su pecho llenaban cada momento del día. Cada mira desdeñosos de sus compañeros se sentía como un recordatorio de sus orígenes, como una sombra que siempre lo seguiría. ¿Podía verdaderamente cambiar? ¿Era suficientemente fuerte para sortear este nuevo mundo, o su antiguo yo lo arrastraría nuevamente hacia el abismo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la revelación de un viejo conocido de su pasado hizo que su mundo se tambaleara. Secretos y verdades que podían cambiar la percepción que todos, incluso él mismo, tenían sobre su valor. Una llamada telefónica dejada de lado un día lo sacudió hasta lo más profundo. No eres solo un conserje, Javier. Eres más de lo que piensas. La angustia lo llenó. ¿Debería enfrentarse a un pasado que había intentado olvidar o seguir en su camino hacia un futuro incierto? La respuesta se enredaba en su mente como un hilo que no lograba desenredar, dejando el dilema de su vida colgando en un hilo tan frágil como el fuego que un día salvó. La voz de su viejo conocido reverberaba en su mente, desafiando las certezas que creía haber construido. Javier se sentó en su pequeño departamento, la luz tenue iluminando las paredes desgastadas, repletas de recuerdos de un pasado que no podía ignorar. Las palabras resonaban como un eco,
recordándole fragmentos de su historia que había decidido relegar a lo más profundo de su ser. No eres solo un conserje, Javier. Eres más de lo que piensas. Tenía que confrontar sus miedos y sus recuerdos, pero en este momento, su realidad lo empujaba al límite. Debía encontrar ese más que le prometían, pero estaba atrapado en la red de inseguridades que lo mantenían en su lugar. El día siguiente, como cada mañana, él se preparó para ir a la oficina. Sin embargo, una creciente determinación se aferraba a su interior. Debía mostrar que merecía estar allí, terminar de crear la imagen que deseaba, no solo para sus colegas, sino también para Samuel. Llegar a la oficina era como atravesar un campo minado de miradas críticas y comentarios despectivos. Sintiéndose pequeño y vulnerable, Javier tomó una decisión: cada vez que lo despreciaran, usaría esa energía para impulsarse hacia adelante. Durante las primeras horas, sus compañeros se reían entre ellos, susurrando a sus espaldas. Pero en lugar de buscar una salida o dejarse vencer, Javier se concentró en su pantalla. El trabajo se convirtió en un refugio, cada tarea completada, una pequeña victoria. Mientras pasaban los días, comenzó a identificar las áreas donde podía aportar. Se dio cuenta de que poseía habilidades organizativas sobresalientes, destrezas en la logística que sus colegas ni siquiera valoraban. Modificó el sistema de archivo de la oficina y reestructuró el flujo de trabajo. Aunque sus aportes eran ignorados, notó que algunos comenzaron a fijarse en sus sugerencias. La frustración inicial se transformaba. Javier estaba comenzando a escribir su propia narrativa. Un episodio clave ocurrió en una reunión de equipo, donde un proyecto monumental se estaba ideando. El CEO presentó la iniciativa, y Javier, animado por una chispa de ardor oculto, alzó la voz. Lo hizo con su conocimiento reciente y su experiencia de vida. Podríamos simplificar el proceso poniendo a la tecnología de nuestro lado, eliminando pasos innecesarios, propuso. Los murmullos fueron palpables, y su corazón palpita desbordado. Aquella primera intervención pública fue una mezcla de lucha y osadía. Sus ojos buscaron la aprobación del CEO, quien asintió pensativo. Esa tarde, cuando la jornada terminó, el CEO se acercó a él. «Has hecho bien, Javier. No dudes de lo que puedes traer a la mesa», le dijo, en un tono que lo tomó por sorpresa. Esa validación significaba más que un simple elogio. Era un impulso. Sin embargo, con la creciente confianza venía el miedo de que ese nuevo yo solo era una fachada. Las inseguridades aún acechaban, y lo enfrentaron un día particular en el que uno de sus compañeros, más punzante que nunca, lo acorraló en la sala de descanso. ¿Quién te crees para dar sugerencias? Solo eres un conserje, lo atacó, sin reparos en su envidia disfrazada de desprecio. La estocada dolió, pero en lugar de caer en la trampa de la defensiva, Javier respiró hondo. Soy alguien que se niega a ser definido por un título. Estoy aquí para aprender y contribuir. Esa respuesta no solo lo liberó momentáneamente del acoso, marcó el comienzo de un cambio. Aquellas palabras resonaron en su mente. A nivel personal, se interponían entre la apatía y la ambición. Estaba descubriendo que la verdadera batalla no era solo con sus colegas, sino contra el eco de la duda que siempre luchaba por dominar su pensamiento. Mientras la semana avanzaba, empezaba a acumular pequeñas victorias en su trabajo, pero cada logro traía consigo una nueva pregunta. ¿Bastaría todo esto para silenciar aquel eco del pasado? ¿Podía convertirse realmente en quien siempre aspiró ser o iba a ser eternamente el conserje que ciertos ojos todavía veían? Era el momento del cambio, el momento de tomar decisiones más audaces y quizás enfrentar el amargo enfrentamiento con sus antiguos demonios. ¿Sería capaz de enfrentar el espejo que reflejaba su verdadero yo, el que había olvidado ser, el que ahora sentía renacer? La incertidumbre le quemaba el pecho, pero el deseo de redención lo empujaba sin miedo a avanzar. Mientras hacía sus planes, un mensaje en su teléfono lo sacudió: «Necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber sobre tu pasado». Las palabras cargaban un peso abrumador, una merced inesperada del destino. La mañana siguiente llegó con un aire de anticipación. Javier había pasado la noche dando vueltas en su cama, la luz del día asomándose entre las rendijas de las cortinas, pero con su mente atrapada en pensamientos frenéticos.
El mensaje seguía presente, un recordatorio inquietante de que su pasado no estaba tan distante como él había querido creer. Despertó antes de que su celular sonara, su corazón latía fuerte con la mezcla de nervios y emoción. Sintió que la conversación que iba a tener con Samuel podría ser un punto de inflexión en su vida. Pero, ¿qué podría revelarle el pasado que había tratado de dejar atrás? Tenía que encontrar la valentía para avanzar en este diálogo, sin ignorar la historia que lo había forjado. En el camino a la oficina, Javier repasó mentalmente lo que podía ocurrir. Si era una revelación de secretos familiares, o quizás una conexión con un capítulo de su vida del que preferiría no recordar, la incertidumbre lo inquietaba. Sin embargo, decidí que cualquier información nueva era una oportunidad de crecer. Se obligó a recordar cómo había escalado desde las sombras hacia la luz, a través de pequeños pasos y elecciones valientes. Al llegar, se dio cuenta de que su entorno ya no parecía tan hostil. Aquellos colegas que antes solo lo miraban con desdén parecían más un paisaje estático que un campo de batalla. Había desarrollado una tenacidad real, y eso le daba alas. Recibió sus primeras críticas constructivas, algunos de sus colegas ahora lo buscaban para discutir ideas, lo que le daba una sensación de pertenencia que había anhelado. Más tarde esa tarde, se encontraba frente a la puerta de la oficina de Samuel. Golpeó suavemente, y una voz del otro lado lo invitó a entrar. Cuando cruzó el umbral, el aire estaba cargado de misterio. Samuel lo miró con seriedad, y en sus ojos había más que simple preocupación, había una historia por contar. Javier, quiero hablar de algo que te involucra, comenzó Samuel, su tono grave. Tu madre. Las palabras resonaron en la habitación, y Javier sintió que la tierra bajo sus pies se movía. El eco de su infancia, ciudades viejas y rostros olvidados llenaron su mente mientras acomodaba sus pensamientos. La figura de su madre, una presencia a menudo descuidada en su vida actual, se presentaba ahora como un recuerdo fuerte, evocador. No te asustes, no vine aquí a reprocharte nada. Pero descubrí algo que te pertenece, continuó Samuel, dejando la frase en el aire como si pudiera tomar forma. Javier lo miró fijamente, sintiendo un torrente de emociones, rabia, tristeza, miedo a lo desconocido, pero también una chispa de curiosidad que quería encender. Era la oportunidad de descubrir parte de sí mismo que había decidido sacrificar, enfrentar el pasado para moldear el futuro. Lo que voy a decirte podría cambiarlo todo, advirtió Samuel, en un susurro que parecía desplazar el viento en la habitación. Javier sintió que el tiempo se detenía, como si el universo entero esperara su reacción. Él sabía que cualquier respuesta podría definir su camino a seguir, su identidad en un lugar donde ya había comenzado a crecer. La incertidumbre y la esperanza chocaban dentro de él. Javier respiró hondo, enfrentando su propio reflejo en la mirada del CEO. La vida se trataba de decisiones, él había tomado muchas, y quizás el momento de descubrir una verdad aplastante era el siguiente paso que necesitaba para liberarse. Estoy listo, respondió, sintiendo que esa afirmación resonaba no solo con su voz, sino con cada fibra de su ser. Es hora de conocer mi historia, y así, el telón del destino se levantaba, revelando una escena que prometía ser electrizante. Mientras las palabras de Samuel comenzaban a salir, algo dentro de Javier se encendía, como si el pasado y el presente se entrelazaran en una danza peligrosa y liberadora. El impacto de lo que iba a escuchar podría ser lo que, finalmente, transformara su vida. Pero también había un temor persistente, una revelación podría hacer tambalear no solo las bases de su vida, sino su comprensión de quién era y, sobre todo, quién quería llegar a ser. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para enfrentar la verdad? La voz de Samuel se aireaba entre silencios y temores previos. Javier sintió que atravesaba un umbral hacia lo desconocido, donde las piezas de su vida podrían finalmente encajar. Tu madre te dejó algo importante, comenzó Samuel, su mirada fija en Javier, buscando una respuesta en su expresión. Los latidos de Javier resonaban en sus oídos. Se había generado una tensión electrizante en el aire. ¿Qué es?, demandó, luchando por mantener la calma mientras la ansiedad se apoderaba de sus pensamientos. Se sintió como un niño que frente a un rompecabezas olvidado intenta hallar una imagen en descomposición. Es una carta que nunca entregó a tiempo. Habla de una decisión que tomó hace años.
Una decisión que tiene que ver contigo, dijo Samuel, y sintió que cada palabra caía sobre él como una ametralladora de emociones. La idea de sus padres, de su historia, resurgía con una fuerza abrumadora. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Javier, una inquietud evidente en su tono. Con cada revelación, la frustración crecía. No podía evitarlo, necesitaba ajustar los fragmentos de un rompecabezas que había estado tratando de ignorar. Tenía mis dudas. Temía que no estuvieras listo para manejarlo, respondió Samuel, el CEO mirando al suelo, como si la confesión le pesara en la conciencia. Tras un silencio tenso, levantó la mirada, buscando la sinceridad en los ojos de Javier. Pero no puedes seguir ignorando tu historia. Ignorarlo significa perderte a ti mismo. Las palabras de Samuel hicieron eco en la mente de Javier. ¿Perderme a mí mismo? La idea de permitir que el pasado lo definiera lo desconcertaba. Pero al mismo tiempo, las primeras huellas de una nueva realidad comenzaban a dibujarse en su mente. Si conocía su historia, podría reescribirla, y tal vez, encontrar su lugar en el aquí y el ahora. Si me das la carta, ¿qué pasará después?, preguntó, midiendo su curiosidad frente al vacío de su temor. Después, tendrás que enfrentarte a lo que viene, a lo que representa. Nunca es fácil, Javier. Pero creo que tienes la fortaleza para hacerlo, Samuel enfatizó, dejando entrever que su fe en él había crecido a través de sus interacciones. De cierta manera, Javier no solo era un empleado, había evolucionado a un confidente. Mientras Samuel se movía hacia su escritorio para buscar el sobre, Javier sintió un torrente de emociones. La vida era un riesgo constante, y este era uno que debía asumir. No se trata solo de entender mi pasado, sino de moldear mi futuro, pensó. Samuel extendió la carta hacia Javier, quien la tomó con una mezcla de reverencia y miedo. Las manos le temblaban, el papel era viejo y frágil. Lo que hubiera querido que su madre le dijera, probablemente se hallaba en ese texto. Sin embargo, una duda lo asaltaba: ¿qué pasaría si esa verdad lo despojaba de la nueva vida que había construido? ¿Podría el conocimiento abrir más puertas que cerrar? Abrió el sobre y, mientras sus ojos recorrían las primeras líneas, sintió que el mundo en su interior comenzaba a girar. Las palabras estaban llenas de amor y de decisiones difíciles, historias que nunca había escuchado. La figura de su madre se transformaba ante él, dejándolo expuesto a una realidad que no estaba preparado para enfrentar. Esto cambia todo, murmuró Javier, atrapado en el torbellino de sus pensamientos. La revelación lo llevaba por un sendero desconocido, donde cada significado inquieto prometía profundizar su búsqueda personal. Mientras sus emociones flameaban, se dio cuenta de que el desafío no solo sería leer la carta, sino asimilar su contenido y, en última instancia, adoptar quién era. Y justo en ese instante de revelación, la puerta de la oficina se abrió con un golpe seco. Una figura familiar apareció, un rostro del pasado que había creído cerrado, alguien que podría cambiar no solo su percepción de la verdad, sino el curso de su vida. ¿Cómo manejaría esta nueva amenaza? La tensión acumulada en el aire estaba lista para estallar. La historia de Javier apenas comenzaba a desnudarse. Mientras la figura entraba en la oficina, Javier sintió que el aire se volvía denso. Reconoció inmediatamente a su padre, un hombre que había estado ausente durante la mayor parte de su vida. La confusión se agolpaba en su mente, luchando con cada emoción que surgía. Su padre, un rostro del pasado que había dado por perdido, lo miraba con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. ¿Qué haces aquí?, preguntó Javier, su voz un susurro temeroso que ocultaba un torrente de sentimientos. La tensión entre ellos era palpable, como un río a punto de desbordar sus márgenes. Vine porque escuché que habías estado indagando sobre tu madre, respondió su padre, su tono grave y desgastado. Hay cosas que necesito explicarte. Cosas que tuvo que callar. Javier se sintió como si la misión de su vida estuviera a punto de dar un giro inesperado. La carta de su madre aún le temblaba en las manos, como un símbolo de todo lo que había dejado de lado. Te escucho, dijo, a pesar de que su corazón repiqueteaba con dudas. Debería haberte traído aquí antes, comenzó su padre, pero siempre temí que mi verdad te ahogara aún más.
Las palabras de su padre resonaron, hiriendo viejas heridas y reabriendo cicatrices que creía cerradas. Siempre has tenido miedo de enfrentar la verdad, contestó Javier, decidido a no dejar que el pasado lo doblegara. Mi vida ya ha estado marcada por secretos. Quiero entender qué sucedió, qué elección tomó mi madre. La realidad era que cada palabra de su padre lo sumergía en un calidoscopio de emociones. Mientras lo escuchaba, Javier sentía que el peso del pasado lo empujaba hacia una verdad que le era esquiva. Era un dilema emocional. ¿Debía confiar en su padre a pesar de los años de ausencia? Lo que mi madre hizo, no fue fácil, continuó su padre, intentando encontrar las palabras adecuadas. Pero al mismo tiempo, quería protegerte de un futuro que creía nefasto. Fue una decisión tomar esa carta y, en su nombre, buscarte. Ahora me doy cuenta de que me privé de la oportunidad de ser parte de tu vida. Las decisiones que tomamos siempre tienen consecuencias. Javier lo miró con ojos críticos, analizando cada matiz en su rostro. Ahí había un hombre desgastado por el tiempo y la culpa, y a pesar de todo, había un hilo de deseo por la redención. Esa lucha interna resonaba profundamente con su propia búsqueda personal. ¿Y yo qué hago con esto?, exclamó, levantando la carta. La respuesta a quién soy está en lo que tú y mamá decidieron, ¿o se encuentra dentro de mí? Su padre bajó la mirada, incapaz de proporcionar la respuesta que Javier ansiaba. La verdad era incómoda, y Javier de pronto se dio cuenta de que este enfrentamiento podría forjar el camino hacia su propia identidad. Sin embargo, por cada paso que daba hacia la resolución, la tormenta interna seguía creciendo. Mientras el silencio se asentaba, Javier se dio cuenta de su propio poder. Se encontraba en un cruce de caminos, listo para desafiar no solo a su padre, sino todo lo que había dado por sentado. No se trataba solo de entender su historia, era la oportunidad de reescribir su futuro. Si voy a mirarte a los ojos, necesito saber que estás listo para ser parte de mi vida, declaró Javier, decidido a que su voz no se perdiera en el eco de decisiones pasadas. La respuesta de su padre se quedaba en el aire, mientras la incredulidad y la esperanza se entrelazaban. A medida que la verdad comenzaba a desmenuzarse, Javier comprendió que aquello que había comenzado como un descubrimiento personal se transformaba en un encuentro cargado de complicaciones y posibles salvaciones. Pero justo cuando estaba a punto de seguir adelante, el tintineo de su teléfono rompió la tensión. Era un mensaje inesperado que sucedía a la revelación de su padre. Sigue las instrucciones o perderás lo que amabas, decía el texto breve y amenazador. Un nuevo nivel de complicación se dibujaba en el horizonte, y Javier sintió que la historia de su vida apenas comenzaba a revelarse en toda su complejidad. El eco del mensaje resonó en la sala, interrumpiendo la confrontación que se gestaba entre Javier y su padre. La frase se grabó en su mente, creando un nudo de ansiedad. ¿Qué significa esto?, se preguntó. La necesidad de entender lo que implicaba aquel aviso se volvió fundamental, casi urgente. Los secretos que parecían estar a punto de salir a la luz eran ahora un laberinto del cual no podía escapar, exacerbando la lucha interna que simultáneamente residía en él. Mientras observaba a su padre, Javier sintió que esa habitación se convertía en su propio microcosmos, un reflejo de sus conflictos internos que se materializaban en la realidad. No puedo más con esto, pensó. Debía actuar con rapidez, y al mismo tiempo, necesitaba claridad. La combinación de su historia familiar y el mensaje en su teléfono creaban una presión insoportable. Perdón, necesito un momento, dijo Javier, sintiendo como el aire se llenaba de incertidumbre. Se levantó, luchando contra el remolino emocional que amenazaba con desbordar su autocontrol. Afuera, se dirigió hacia la ventana, buscando el aire fresco que limpiara su mente de las pesadas dudas. A través del cristal, la ciudad palpitaba con vida. Aquel bullicio aglomerado era un recordatorio de que fuera de su mundo personal había otras vidas que continuaban sin detenerse. En ese preciso instante, sintió un destello de determinación. Se dio cuenta de que su camino hacia la autoidentidad no podía depender de otros, la auténtica búsqueda debía comenzar y terminar en él mismo. Respiro profundo, Javier se preguntó cuáles eran sus verdaderos deseos. Si voy a confrontar a mi padre, necesito hacerlo desde un lugar de fuerza, no de desesperación. La confusión dejaría de ser su aliada,
Debía adoptar una mentalidad clara y firme. Regresó a la sala donde su padre aún lo esperaba, con un rostro que parecía desgastarse por momentos. Javier miró fijamente a los ojos de su padre y entendió que, paralelamente a la búsqueda de su identidad, existía una pregunta más profunda: ¿qué legado quiero construir en este momento? Voy a contestar ese mensaje, comenzó, mientras su corazón latía con una mezcla de miedo y resolución. No puedo darme el lujo de dejar que el pasado me paralice mientras una nueva amenaza aparece. Se sentó frente a su padre y, con voz clara, le dijo: lo que ambos estamos enfrentando puede ser la oportunidad que necesitamos para cerrar ciclos, pero también para ampliarlos. El silencio se hizo un poco menos opresivo. A medida que la tensión se transformaba lentamente en un diálogo que pulía la fricción, Javier sintió que el proceso de autodescubrimiento tomaba forma. El mensaje aún traía consigo una sombra, pero esa sombra podía ser convertida en luz si estaba preparado para enfrentarlo. Déjame dar un paso. Necesito que comprendas que mi vida no pertenece solo a los secretos de ustedes. Debe estar completamente en mis manos, dijo, la determinación brillando a través de su voz. Su padre recogió esto con un suspiro. La fragilidad en su cuerpo se tornó en un semblante de comprensión, tal vez el primer indicio de conexión sincera entre ellos. Javier dio un paso más. Si quieres ser parte de mi vida, necesitaré un compromiso real, no solo palabras. Mientras ellos intentaban despachar lo que había pasado entre ellos y cómo seguir adelante, el mensaje que había recibido lo presionaba desde una trinchera paralela a su crecimiento personal. La complejidad de su identidad aún no había sido resuelta, y a sus espaldas, las sombras se extendían, representando decisiones que debía afrontar. De repente el tono urgente del celular sonó nuevamente, sacándolo de sus pensamientos. Esta vez, era un llamado directo. Su voz interior le decía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar su vida para siempre. Tenía que actuar. Pero eso significaba enfrentar algo profundo frente a todos sus temores. Sabía que el siguiente paso que tomara podría definir no solo su futuro, sino el destino de sus relaciones más significativas. Con una mezcla de esperanza y preocupación, Javier se preparó para afrontar lo desconocido. Su camino hacia la verdad se tornaba más dinámico, y mientras cada paso lo empujaba hacia adelante, se sintió más en control que nunca. No he terminado, prometió, dejando que su voz interior lo guiara hacia esa nueva revelación que estaba a punto de estallar. El tono vibrante del celular resonaba en el aire como un inmenso reloj de cuenta regresiva. Javier sentía que el tiempo se detuvo, y con cada vibración en su mano se acercaba más a la revelación que podría definir su vida. Sin embargo, no era solo el miedo lo que lo llenaba, sino una mezcla electrizante de adrenalina y urgencia. Se obligó a inhalar profundamente antes de pulsar el botón para responder. La voz al otro lado era firme, autoritaria y reconocible. Era su jefe, Clara, la CEO de la empresa donde había estado trabajando los últimos años. Javier, necesito que llegues a la oficina ahora, dijo con una gravedad que revelaba la magnitud del asunto. Con su corazón latiendo con fuerza, Javier se dio cuenta de que esta era su oportunidad para trascender la incertidumbre que había estado sintiendo no solo en casa, sino también en su vida profesional. Sabía que el ascenso en su carrera dependía de decisiones acertadas y de su capacidad para adaptarse. A pesar de su actual tormenta emocional, se sintió lanzado hacia un nuevo desafío, algo que lo sacaría de la duda que lo había mantenido cautivo. Voy para allá, respondió, tratando de infundir en su voz la convicción que todavía luchaba por encontrar en su interior. Mientras se dirigía hacia la oficina, una serie de pensamientos lo invadieron. Cada semáforo que lo detenía sentía que era un reflejo de sus propios obstáculos internos. Esta es más que una reunión, es el primer paso hacia el control de mi vida, se repitió, tratando de infundir a cada paso una sensación de propósito. Finalmente, llegó a la recepción. Clara lo estaba esperando con un semblante que no dejaba lugar a dudas. Algo importante estaba en marcha. Entraron a la sala de conferencias, donde un grupo de directivos se preparaba para abordar un tema crítico del próximo trimestre. La presión de los ojos sobre él era palpable, pero esta vez, Javier sintió que tenía algo que demostrar. Gracias por venir, Javier. Hoy se trata de un gran proyecto que necesita un liderazgo excepcional. Y creo que tú eres la persona adecuada, comenzó Clara,
mientras los rostros de sus compañeros de trabajo se iluminaban con interés. La frase resonaba en su mente como un eco positivo, pero también le recordaba la carga de expectativas que conllevaba. Sin embargo, en lugar de dejar que el miedo lo paralizara, Javier optó por enfrentar el desafío. Estoy listo para asumir la responsabilidad, pero solo si puedo hacerlo en mis propios términos, dijo con confianza renovada. La claridad en su voz sorprendió incluso a él mismo, como si una fuerza interna estuviera tomando el control. Al ir desglosando las implicaciones del proyecto, Javier comenzó a notar cómo su perspectiva cambiaba. Cada dificultad se volvía una oportunidad para mostrar sus habilidades y, a su vez, una forma de reconectar con su autoidentidad. No solo quiero ser un buen empleado, quiero ser un pionero en este lugar, se decía mientras sus ideas comenzaban a fluir. A medida que la reunión avanzaba, su mente se enfocaba en cada intervención, cada aporte, cada valor que estaba dispuesto a defender. Pero también comenzaba a anticipar el dilema que lo acechaba desde su vida personal. ¿Podía realmente separar su nueva ambición de los lazos familiares que lo habían sostenido, pero también lo habían atado? Cuando finalmente terminó la reunión, sintió un extraño balance entre la euforia del éxito y el eco de las decisiones aún por tomar en su vida privada. Con cada paso que daba, la compuerta de su autoidentidad se abría un poco más. Se dio cuenta de que debía, por fin, hablar con su padre sobre lo que había comenzado a formular en su mente. No solo se trataba de construir un legado, sino también de sanar las cicatrices del pasado que todavía arrastraba. Mientras abandonaba la oficina, Javier ya sabía que su próxima conversación sería decisiva. Todo transcurrió rápidamente y, al llegar a la puerta, un mensaje nuevo apareció en su celular. Era de su padre. Necesitamos hablar. Hay cosas que no he podido ocultar más. La tensión se instaló nuevamente en su pecho. ¿Qué secretos aún nos quedan por descubrir?, pensó, sintiendo cómo la incertidumbre se entrelazaba con la determinación. El siguiente paso que tomara no solo podría cambiar el curso de su relación, sino también el rumbo de su vida entera. El rostro de Javier se iluminó momentáneamente al leer el mensaje de su padre, pero enseguida sintió el nudo en el estómago apretarse. La urgencia de la conversación que se avecinaba competía con la elocuente seguridad que había empezado a construir en la sala de conferencias. Debo enfocarme, se dijo a sí mismo, cerrando los ojos por un instante para calmar las emociones que amenazaban con desbordarse. Mientras salía de la oficina, la certeza de que el futuro estaba entre sus manos se mezclaba con el temor a lo desconocido. Se dirigió a su coche, su mente un torbellino de pensamientos. La idea de hablar con su padre lo llenaba de inquietud. Sabía que el viejo no solo traería verdades que Javier había esperado y temido escuchar, sino que podría abrir también viejas heridas que creía cerradas. En el coche, se miró en el espejo retrovisor. La nueva versión de sí mismo le sonrió, pero había un peso detrás de esa sonrisa. Soy más que un empleado. Soy más que una sombra en la vida de los demás, meditó, mientras encendía el motor y giraba la llave con determinación. La conversación que debía tener era mucho más que un simple desencuentro familiar, se trataba de reafirmar quién era y cómo quería vivir. El tráfico en la ciudad lentamente se convirtió en una metáfora de su vida. Avanzaba, pero no sin los obstáculos. Con cada auto que se detenía a su paso, un pensamiento lo atravesaba: ¿podría realmente mantener un equilibrio entre su vida profesional y lo que estaba a punto de descubrir sobre su historia familiar? Al llegar a casa, el ambiente parecía diferente. Las sombras de la tarde se proyectaban en las paredes como los ecos de decisiones pasadas. Entró y encontró a su padre en la sala, esperando con esa calma tensa que solo se conoce en momentos críticos. Javier notó que a lo largo de los años se había acostumbrado a esa forma de ser, pero ahora, en su nueva piel de líder, se sintió capaz de tomar el control de la conversación. Hola, papá, inició Javier, esforzándose por mantener la voz relajada. El anciano levantó la vista, y por un momento, Javier vio la fragilidad en los ojos de su padre, un reflejo del peso que ambos llevaban en sus corazones. Javier, sé que has estado ocupado, y no quería interrumpir, pero hay cosas que debes saber, comenzó su padre, cada palabra trabajando en su interior como una aguja cosiendo historias pasadas a presente. Mientras su padre comenzaba a hablar, Javier se sintió despojado de su nuevo papel. Las antiguas heridas resurgieron,
pero junto a ella sintió un impulso de resiliencia. Esto es parte de lo que soy, parte de lo que necesito para avanzar, pensó, decidido a no dejar que los secretos del pasado lo definieran. Siempre he querido lo mejor para ti, continuó el padre, con voz quebrada. Y hay cosas que hice, decisiones que tomé que podrían cambiar lo que piensas sobre mí. Cada frase era como una pieza de un rompecabezas que Javier no había sabido que faltaba. A medida que su padre explicaba situaciones complicadas y decisiones difíciles, Javier tomó cada palabra como una oportunidad para reevaluar no solo su relación con él, sino también su camino en la empresa. Reflexionó sobre cómo cada elección que su padre había hecho, por dolorosa que fuera, había influido indirectamente en su propio viaje, pero había algo más en juego. Al guardarse la revancha y la furia, Javier decidió que no podía repetir la historia de resentimientos acumulados. Había llegado el momento de establecer su propia narrativa. La conversación no solo trataría sobre su pasado, sino también sobre sus anhelos compartidos hacia el futuro, mientras un nuevo entendimiento surgía entre ellos. El silencio en la habitación comenzó a hablar tanto como sus palabras. Sensaciones de liberación y crecimiento mutuo. Sin embargo, justo cuando sentía que el aire se despejaba y una luz comenzaba a brillar en su relación, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Clara: Javier, tenemos que hablar sobre el proyecto. Hay cambios de última hora y... En ese instante, Javier comprendió que no solo las verdades sobre su padre estaban a punto de revelarse, sino que también su papel en el trabajo iba a tener un giro inesperado. La puerta de la transformación personal y profesional se abría de par en par, pero al mismo tiempo, se cerraba una sombra del pasado que lo acechaba. ¿Sería capaz de gestionar ambas realidades sin perder el norte? Javier respiró hondo antes de abrir el mensaje de Clara. Sabía que la situación en la oficina se complicaba. Había absorbido tantas revelaciones familiares que el mundo laboral le parecía un campo de batalla. Cada palabra en la pantalla era un recordatorio de que, quizás, las decisiones que tomara afectaran no solo su carrera, sino también su nueva percepción de sí mismo. Centrémonos, murmuró mientras se acomodaba en el sofá, su mente aún llena de las disculpas y confesiones recientes de su padre. La mezcla de emociones era abrumadora. Tenía una misión que cumplir. El proyecto en cuestión no era solo importante para su departamento, sino que podría definir su futuro en la empresa. ¿Qué cambios de última hora? Se cuestionó en voz alta, apretando el teléfono en sus manos. La incertidumbre le daba la oportunidad de demostrar su capacidad de liderazgo. Se levantó y se dirigió a su ordenador, decidido a analizar la situación. Las palabras de su padre seguían resonando en su mente: las decisiones que tomé pueden cambiar lo que piensas sobre mí. Esa frase lo motivó a asumir su propia responsabilidad, a no dejarse llevar ni por los errores del pasado ni por los temores del futuro. Mientras revisaba los documentos del proyecto, una idea se formó en su mente. La inseguridad que había sentido antes se transformó en determinación. Así como había trabajado para reconciliarse con su padre, ahora tomaría las riendas de su carrera, no solo como un empleado, sino como una figura de autoridad que podía guiar a su equipo. Sin embargo, la imagen de Clara no dejaba de interrumpir su concentración. Desde que ella llegó al equipo, Javier había sentido una conexión especial que, aunque pudiese considerarse una distracción, también representaba la posibilidad de un apoyo inesperado. Tal vez sea hora de hablar con ella de manera más directa, pensó, imaginando una conversación donde podrían alinear expectativas y estrategias. El lucimiento de este nuevo enfoque se convirtió en una chispa que encendió su inspiración. Abrió un nuevo documento y comenzó a bosquejar un plan de acción, identificando roles, tareas y plazos. Con el correr de los minutos, se sentía cada vez más empoderado, más seguro de que podía enfrentar los retos que se avecinaban. La tarde pasó, y la vida en la oficina cobró un ritmo frenético. Javier se movía con confianza entre sus colegas, aplicando lo aprendido en la conversación con su padre para establecer conexiones más genuinas. Cuando finalmente vio a Clara cruzar la sala, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Era el momento de tomar la iniciativa. «Clara, ¿podemos hablar un momento?», le dijo, alzando la voz por encima del murmullo. La mirada curiosa de ella lo alentó a avanzar.
No solo necesitaba respuestas sobre el proyecto, también era una oportunidad para compartir lo nuevo que había descubierto sobre sí mismo. La conversación se volvió más fácil con cada palabra, y para su sorpresa, Clara respondió con una franqueza que lo hizo sentir conectado. Sus ideas sobre los cambios en el proyecto coincidieron de manera asombrosa. Después de una discusión productiva, una reflexión lo invadió: había encontrado un aliado, no solo en el trabajo, sino también en su camino hacia el autodescubrimiento. Esta relación, en medio de cambios inciertos, podría ser un aliciente que lo lleve a un nuevo nivel en su carrera, pero su transformación personal no terminó ahí. La noche aún era joven, y el aire frío le dio una sensación de inquietud. Si bien había logrado reconstruir su enfoque profesional, había quedado un hilo suelto, una conversación pendiente que necesitaba atender: el mensaje de su padre. Si pensaba que este capítulo de su vida estaba cerrando, estaba muy equivocado. El eco de su pasado seguía presente, y las verdades por descubrir sobre su familia necesitaban ser abordadas. Es hora de entender todo, se dijo con nueva determinación mientras alzaba el teléfono para responder a su padre, listo para dar el siguiente paso hacia frente. Pero consciente de que las lecciones del pasado no podían ser ignoradas, el deseo de resolver esa tensión lo llevaba a un nuevo cruce de caminos. Sin embargo, justo cuando empezó a marcar el número de su padre, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de su superior: Javier, tenemos que hablar sobre tu futuro en la empresa. Es algo serio. El peso de las decisiones futuras se sintió en su estómago. ¿Era este un nuevo reto o una oportunidad definitiva? La noche apenas comenzaba, y con cada latido, las posibilidades se expandían frente a él, retándolo a tomar decisiones cruciales que podrían definir no solo su carrera, sino quién sería realmente en su vida. Javier se sentó en su escritorio, el peso de las palabras de su padre aún resonando en su mente. Había llegado a un punto crucial en su viaje, donde el pasado y el futuro colisionaban con fuerza. Su móvil vibró nuevamente, y esta vez se trataba de Clara. Voy a hacer una propuesta importante para ti. Necesitamos hablar. Fue como si el universo le ofreciera una nueva oportunidad, y en su interior, sintió la necesidad de demostrar lo que realmente valía. Día tras día, Javier había ido transformando su vida profesional. Desde que arriesgó su seguridad para rescatar al CEO, se había propuesto redefinir su existencia. La propuesta de Clara significaba ser candidato para un aumento y una posición de liderazgo. No podía dejar que las dudas lo anclaran, su determinación había florecido. La lucha que había enfrentado con sus colegas, el susurro de inseguridades que solía dominarlo, finalmente comenzaban a desvanecerse ante la figura de un Javier renovado. Asistió a la reunión con Clara, la luz del sol iluminando la sala. Su corazón latía con fuerza. El aire se sentía denso, cargado de expectativas. Cuando ella le explicó su propuesta, no pudo evitar sentirse emocionado. Quiero que lideres el nuevo proyecto de expansión. Confío en tus habilidades y en tu experiencia. Este es tu momento, le dijo con sinceridad. Aquellas palabras, suaves pero firmes, se sentaron en lo profundo de su ser, reafirmando todo el esfuerzo que había puesto en cada tarea, en cada día. Al regresar a su estación, Javier se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Aquella fría recepción que una vez lo había perseguido, ahora se había transformado en miradas de respeto. Sus compañeros empezaban a reconocer su valor y a buscar su opinión. Era un cambio palpable, un testimonio de su arduo trabajo y su inquebrantable fe en sí mismo. Sin embargo, aunque la luz brillaba en su carrera, un sitio en la sombra seguía presente: la necesidad de afrontar las verdades familiares. Tarde en la noche, se preparó para hablar con su padre. Mientras se encontraba de pie frente a la puerta, sintió que el eco de su madre resonaba en el aire. Se dio cuenta que enfrentar a su padre no era solo sobre comprender su historia, sino sobre cerrarle la puerta a un pasado que había marcado demasiado sus decisiones. El corazón palpitaba en su pecho mientras tocaba el timbre. La conversación fue intensa, revestida de emociones. Cada palabra, cada confesión se convertía en un ladrillo que construía el camino hacia la reconciliación. Javier se atrevió a hablar abiertamente sobre cómo las decisiones pasadas habían forjado su inseguridad, pero también enfocó la conversación en el futuro. No podemos cambiar lo que sucedió. Pero juntos,
Podemos construir algo nuevo, le dijo a su padre, quien pareció conmoverse ante la madurez que su hijo había alcanzado. En ese intercambio, ambos encontraron un nuevo entendimiento, un hilo de conexión que había estado roto por demasiado tiempo. Al concluir la reunión, Javier sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había conseguido no solo reafirmar su propio valor, sino también abrir una puerta que había permanecido cerrada durante años. En ese acto de valentía, se liberó de las cadenas del pasado y se permitió abrazar el futuro. Mientras miraba por la ventana, sintió la brisa nocturna acariciar su rostro. Estaba preparado para enfrentar el nuevo desafío en su trabajo, para liderar con confianza y crear un impacto real. La transformación de Javier iba más allá de un cambio de título, había conquistado su historia, impulsado su carrera y finalmente comprendido que su valor no estaba definido por su pasado sino por la audacia con la que decidía vivir su presente. Con una sonrisa de satisfacción, Javier susurró para sí mismo, «Estoy listo». Se dio cuenta de que aquel era no solo el comienzo de una nueva etapa en su vida laboral, sino también un triunfo personal que había tardado en alcanzar. Ahora, el siguiente paso, que parecía tan intimidante antes, estaba iluminado por la claridad de su nueva realidad. No esperen ni un segundo más. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, cada pequeño gesto cuenta. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta inspiradora transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que cada acción cuenta. Venga, sostengamos este viaje juntos.